El panorama estratégico en el frente sur de Ucrania ha experimentado un giro radical tras confirmarse oficialmente un cambio de control territorial de alta trascendencia militar. El 25 de junio de 2026, las Fuerzas Armadas ucranianas izaron su bandera nacional sobre la Mierceja de Kimborn, un movimiento que los analistas y mandos operativos señalan como el potencial inicio de un efecto dominó que amenaza de forma directa la sostenibilidad de la defensa de la península de Crimea por parte del régimen ruso. Este avance fue anunciado inicialmente por la dirección de la Agrupación Operativo-Táctica Odesa de Ucrania, cuyas fuentes oficiales indicaron que las tropas de ocupación rusas abandonaron apresuradamente sus posiciones tras verse sometidas a un intenso y continuado fuego de artillería pesada. La relevancia de este hecho radica en que la pérdida de este territorio no representa únicamente una retirada menor o una simple pérdida de terreno en el mapa global del conflicto, sino el colapso de un bastión estratégico fundamental que Moscú había logrado mantener ininterrumpidamente durante los últimos 4 años de hostilidades militares, para dimensionar la importancia de este enclave. Es necesario destacar que el presidente Vladimir Putin había destinado de forma permanente a la defensa de esta posición a algunas de sus unidades militares más cualificadas y fogueadas, específicamente a las tropas pertenecientes a las fuerzas aerotransportadas conocidas bajo las siglas de la UDB. La Mierceja de Kimburn no solo constituye una de las principales puertas de acceso terrestres desde Ucrania en dirección a la península de Crimea, sino que también representa una posición geográfica clave cuya posesión inclina sensiblemente la balanza del control táctico y de la navegación en las aguas del Mar Negro. El sostenimiento de este emplazamiento fortificado se convirtió en una carga insostenible para el mando militar ruso durante las últimas 3 semanas anteriores a su caída, un período de 20 días en el que las referidas unidades de élite sufrieron un desgaste extremo que finalmente las obligó a evacuar la zona. El éxito de esta maniobra ofensiva, el izado de la bandera ucraniana en Kimburn, consolidan formalmente un escenario de alta tensión operativa que sitúa la posibilidad de una próxima operación terrestre dirigida directamente contra el territorio de Crimea en el centro del debate estratégico actual, a nivel geográfico y topográfico. La Mierceja de Kimburn se define como una estrecha franja de tierra situada justamente en la desembocadura del río Dnieper en el Mar Negro, contando con una longitud aproximada de 10 kilómetros, una anchura de 4 kilómetros en su base continental y reduciéndose de forma drástica en su extremo final, donde apenas alcanza una anchura de 100 metros. A pesar de sus dimensiones reducidas y de su naturaleza enosa, esta lengua de tierra representaba la posición de carácter permanente más avanzada hacia el oeste que Moscú poseía en el territorio ucraniano. El valor histórico y táctico de este punto se remonta a los inicios de la invasión a gran escala en el año 2022, cuando el objetivo estratégico real de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia era avanzar de manera decidida a través de la costa con el propósito final de cercar y capturar la ciudad portuaria de Odesa. Un detalle de suma relevancia político-administrativa distingue a este pequeño corredor de tierra. Kimburn constituía el último reducto del óblast de Mykolaiv que permanecía bajo las condiciones de la ocupación militar rusa, por lo que su recuperación formal por parte de Kiev significa la completa liberación y limpieza de toda la región de la presencia de tropas extranjeras. Además de este factor geopolítico, la Mierceja posee una característica física crucial para la conectividad de la zona, ya que se encuentra unida por vía terrestre con la orilla izquierda de la región de Jersón, un territorio que todavía permanece bajo el control operativo de las fuerzas de ocupación rusas. La caída definitiva de este garnizón fortificado y la retirada de las tropas de élite rusas se explican a través de un factor logístico determinante. Los especialistas militares resumen en un concepto fundamental: el colapso absoluto del Zaopatstrenie o sistema de abastecimiento y suministro. El primer indicio de esta debilidad crítica fue revelado públicamente el 8 de junio por el Grupo de Resistencia y Movimiento Partisano de Crimea denominado Atesh.
el cual emitió un informe llamativo y detallado que alertaba sobre el inicio de la retirada de las posiciones de combate por parte del elitista 337 Regimiento Aerotransportado de la OVDB rusa. Los ataques sistemáticos y de alta precisión ejecutados por las fuerzas ucranianas consiguieron interrumpir de manera total y absoluta las cadenas de suministro encargadas del transporte de municiones de artillería, combustible para los vehículos y alimentos básicos para la tropa en el frente. Como consecuencia directa de este aislamiento, las unidades rusas comenzaron a registrar bajas severas en sus filas, al tiempo que sus equipos de defensa y equipos de fuego perdieron la capacidad técnica y operativa necesaria para derribar y neutralizar los drones de ataque ucranianos que controlaban el espacio aéreo. Ante la gravedad de la situación táctica, una parte de las fuerzas supervivientes fue redistribuida apresuradamente hacia el sector defensivo de Zaporilla, mientras que el contingente que permaneció en Kimborn quedó desprovisto de refuerzos, con plantillas extremadamente reducidas y en un estado de total vulnerabilidad ante el avance de las tropas ucranianas. La confirmación oficial de este escenario se produjo pocos días después de las revelaciones del grupo partisano Atesh, cuando el coronel Denis Nosikov, comandante del Mando de Operaciones Especiales en la región de Odesa, compareció públicamente para ratificar que la logística militar rusa en la Mierceja de Kimborn había sido destruida de manera efectiva. El alto mando ucraniano especificó que el suministro de proyectiles, raciones de comida y combustible pesado prácticamente había cesado de forma definitiva en toda la península, recordando un principio básico de la ciencia militar. Un soldado no posee la capacidad de combatir de manera prolongada si carece de alimentación adecuada y de acceso a agua potable, según los datos consolidados por los servicios de inteligencia militar de Ucrania. Las fuerzas rusas remanentes iniciaron un proceso formal de evacuación para salvar los activos humanos y materiales que aún les quedaban en la zona, constituyendo esta declaración la primera validación oficial por parte del gobierno de Kiev tras los informes ciudadanos preliminares. A medida que este proceso de retirada forzada se ejecutaba sobre el terreno, el ejército de Ucrania incrementó de manera notable su presión operativa mediante el empleo de armamento de largo alcance, logrando la destrucción completa de los centros de mando y control de los drones de asalto rusos de tipo Molnia, los cuales se encontraban estratégicamente localizados al sur de Kimburn, en las inmediaciones de la localidad de Ojakuske. La realidad militar demostró que una posición geográfica que carece de rutas seguras para su abastecimiento es una posición que resulta imposible de defender a largo plazo, siendo este el factor decisivo que determinó el desenlace en el frente de Kimborn. La pérdida del bastión de la Mierceja de Kimborn no constituye un evento de carácter aislado en el desarrollo del conflicto, sino que representa un eslabón fundamental dentro de una estrategia de cerco mucho más amplia y sistemática que las fuerzas ucranianas despliegan en torno a la península de Crimea. El propósito declarado de los mandos militares en Kiev es transformar este territorio en una isla completamente aislada, interrumpiendo de forma permanente sus líneas de comunicación y redes de transporte logístico con el exterior. Los efectos de esta campaña combinada sobre las infraestructuras críticas han provocado la peor crisis en el suministro de carburantes registrada en la zona desde los acontecimientos de la anexión del año 2014. Durante las jornadas del 22 y el 23 de junio, la administración de Sebastopol se vio obligada a suspender en su totalidad la comercialización y venta de combustible a la población, una medida de emergencia que coincidió con la paralización total del servicio de transporte por transbordador a través del estratégico estrecho de Kerch. Simultáneamente, fallos masivos en la infraestructura de distribución eléctrica dejaron a cerca de la mitad del territorio peninsular sin energía, una situación agravada por los impactos directos de la artillería de largo alcance ucraniana contra los depósitos de almacenamiento de petróleo en Kerch y contra el puente ferroviario que cruza el canal del norte de Crimea, evidenciando que el abandono forzado de Kimburn opera en absoluta sincronía con la asfixia de las rutas de transporte terrestres y marítimas rusas.
al conectar todos estos acontecimientos sobre el mapa militar. El colapso del flanco occidental y la retirada de las unidades aerotransportadas rusas debido a la falta total de suministros dirigen la atención de los analistas internacionales hacia una posibilidad inminente: el inicio de una ofensiva de carácter terrestre dirigida directamente hacia la península de Crimea. Kinborn es catalogado por los expertos como una de las principales puertas de acceso terrestres dentro de la ruta de avance de las fuerzas ucranianas y una pieza de valor insustituible para el desarrollo de la denominada Ofensiva del Sur. La configuración geográfica expone con claridad que el territorio peninsular se conecta con el continente únicamente a través de una serie reducida de pasos estrechos y pasos de alta vulnerabilidad táctica, destacando el istmo de Perekop y el corredor de Armiansk situados en el sector oeste, el puente de Chongar ubicado en la zona este y el viaducto monumental de Kerch que enlaza directamente el territorio de la Federación de Rusia con la península. Estas vías representan de manera simultánea las arterias vitales para el sostenimiento logístico del contingente militar ruso y sus puntos de mayor debilidad estructural ante las acciones enemigas. Las operaciones de ataque ejecutadas por Ucrania durante las últimas semanas se han enfocado de manera precisa en la neutralización de esta red logística, un hecho que quedó demostrado de forma concreta el pasado 23 de junio con la destrucción total del puente ferroviario sobre el Canal del Norte de Crimea, confirmando la fragilidad de las líneas rusas de comunicación. Sin embargo, los informes de inteligencia civil y militar imponen un análisis realista de la situación sobre el terreno, subrayando que un intento de penetración terrestre en el territorio de Crimea representa una operación de una complejidad técnica y un coste material extraordinarios. El istmo de Perekop constituye un paso sumamente estrecho, defendido por campos de minas masivos y fortificaciones complejas que el ejército de Rusia ha edificado de manera ininterrumpida a lo largo de los últimos años. Las fuerzas rusas estructuraron en dicho sector líneas defensivas de múltiples niveles y zonas de fuego cruzado, lo que implica que, si bien una operación terrestre se considera factible en el plano estratégico, su ejecución no derivará de manera automática o inmediata tras la obtención de una única victoria local. Un movimiento de tal envergadura requerirá una planificación profunda, prolongada en el tiempo y un consumo masivo de recursos operativos por parte de Kiev. Por esta razón, el mando ucraniano define la captura de Kinborn no como un mecanismo inmediato de apertura del frente, sino como el primer paso operativo dentro de un proceso secuencial destinado a cerrar la púa sobre el despliegue ruso en la región. La lógica de este escenario operativo contempla una primera fase de debilitamiento de las capacidades defensivas del enemigo mediante el ataque a su logística profunda, cortando el flujo de hidrocarburos, la energía, el transporte por tren y las conexiones navales, para posteriormente incrementar la presión militar desde el flanco oeste a través de los ejes de Jersón y Kinborn, reforzando la posición táctica en el Mar Negro para estructurar un cerco sobre las fuerzas rusas. Los objetivos actuales de las Fuerzas Armadas de Ucrania no contemplan la ejecución inmediata de un desembarco anfibio masivo en la península, sino la aplicación de una doctrina clásica de asedio basada en la asfixia logística prolongada antes de proceder al avance físico sobre el terreno. Las intenciones del mando de Kiev quedaron manifestadas de forma explícita en las declaraciones emitidas por los propios soldados que protagonizaron el izado de la bandera en la Mierceja, quienes afirmaron de manera rotunda que sus vehículos acorazados alcanzarán eventualmente la localidad de Dizhankoy, el nudo de comunicaciones ferroviarias y de transporte más crítico del norte de Crimea. Aunque los analistas coinciden en que la península no caerá a corto plazo, debido a que Rusia retiene la capacidad de abastecer a sus tropas a través del puente de Kerch y del corredor terrestre del sur. La dirección de los acontecimientos es inequívoca. El avance conseguido en Kinborn abre la primera fisura en el entramado defensivo exterior que protege el acceso a Crimea. Incluso si una operación de invasión terrestre directa no llegara a materializarse,
Ucrania posee la capacidad de neutralizar el valor estratégico de la península mediante el uso masivo de su campaña de drones de largo alcance, convirtiendo el territorio en una carga logística insostenible para Moscú a través del corte sistemático de la energía y el combustible. El punto de mayor vulnerabilidad dentro de este esquema de presión continuada es el puente de Kerch. La infraestructura de transporte, que funciona como la línea de vida física de la Federación de Rusia con Crimea desde el inicio de las hostilidades en el año 2022. Este viaducto ha sido objeto de múltiples ataques de alta precisión y, aunque se mantenga parcialmente operativo, la amenaza constante de su destrucción obliga al alto mando ruso a desviar ingentes recursos materiales. Sistemas de defensa antiaérea, avanzados y contingentes de seguridad permanentes para la protección en exclusiva de esta arteria de transporte. Esta misma vulnerabilidad afecta directamente a la red ferroviaria del Canal del Norte de Crimea y a los servicios de transbordadores de Kerch. No obstante, el valor estratégico más profundo de esta campaña reside en su carácter indirecto, al fijar la atención militar de Rusia y forzar el envío de sus reservas operativas hacia la defensa de los accesos de Crimea y sus pasos críticos. Las fuerzas ucranianas provocan un debilitamiento sistemático de las posiciones defensivas rusas en otros sectores del frente de batalla. En la doctrina militar contemporánea, esta maniobra se define como una operación de fijación, consistente en inmovilizar al enemigo en un punto geográfico determinado para golpearlo con contundencia en las zonas donde sus líneas muestran una mayor debilidad estructural, lo que permite a Ucrania mantener la iniciativa en el teatro de operaciones globales del conflicto. Las opciones estratégicas que posee el mando militar de Ucrania no se limitan a una respuesta binaria, dado que, sin la necesidad absoluta de ejecutar un desembarco anfibio directo y de gran envergadura sobre el territorio fuertemente fortificado de la península, las Fuerzas Armadas ucranianas mantienen la capacidad operativa de estrangular de forma continua toda la infraestructura logística rusa mediante el empleo sistemático de sus unidades de drones de largo alcance. Esta metodología de combate erosiona la efectividad de las redes de defensa aérea de la Federación de Rusia, debilita las posiciones de los corredores litorales, pone bajo riesgo permanente los viaductos y las vías férreas de conexión, y aprovecha la amenaza latente de un ataque contra Crimea como una herramienta de inmovilización estratégica indispensable para desestabilizar otros sectores del frente. Cada una de estas acciones coordinadas impone un coste material y humano sumamente elevado para las finanzas y la logística operacional del ejército ruso, lo cual permite debilitar la totalidad de la estructura del Frente Sur sin obligar al ejército de Ucrania a librar batallas frontales contra las fortificaciones complejas construidas en el interior de la península. Al analizar el panorama táctico en su conjunto, se evidencia que la captura de la pequeña franja de tierra de Kimburn representa un cambio de dimensiones operativas de gran importancia, pues el bastión occidental que el presidente Vladimir Putin retuvo firmemente para proyectar un avance hacia Odesa hoy se encuentra bajo control ucraniano tras ser abandonado por sus propias unidades de paracaidistas a causa del desabastecimiento, dejando a Crimea expuesta a su crisis logística más severa desde el año 2014. El estancamiento actual de las operaciones de avance de las tropas rusas en la región de Donetsk y la parálisis del frente se relacionan directamente con los acontecimientos logísticos ocurridos semanas atrás, cuando las dos principales arterias de suministro que alimentaban al contingente militar de Moscú fueron saboteadas de manera casi simultánea. El golpe principal contra la red de transporte ferroviario se ejecutó la noche del 8 de junio, momento en el cual un ataque de precisión con vehículos aéreos no tripulados ucranianos destruyó la locomotora de un tren que cubría la ruta comercial y de suministros desde la ciudad de Moscú hacia el centro urbano de Simferópol. Esta acción de sabotaje forzó la suspensión inmediata y total de los servicios ferroviarios de pasajeros y de carga en toda la península de Crimea.
obligando a las autoridades de ocupación a evacuar de urgencia a los civiles y al personal que se encontraban a bordo de los convoyes atrapados en las vías de tránsito. El impacto del dron provocó la muerte del ayudante de la locomotora y causó heridas de gravedad al operario principal de la máquina. Un incidente que coincidió con una oleada de ataques paralelos dirigidos contra aeródromos militares de la Fuerza Aérea Rusa, depósitos de almacenamiento de petróleo y subestaciones de distribución de energía eléctrica localizadas en diversos puntos estratégicos del territorio, el centro de distribución de Dejankoy, considerado el corazón operativo de la red de ferrocarriles y el punto de convergencia de las líneas de transporte norte, sur, este y oeste de la península. Cesó de funcionar de manera definitiva a consecuencia de los impactos recurrentes perpetrados por la artillería ucraniana, aunque el Ministerio de Defensa ruso evitó declarar el cierre total de las instalaciones y procedió a reclasificar administrativamente el enclave bajo la categoría de estación técnica. El resultado práctico afectó por completo la operatividad de la zona, interrumpiendo la descarga de trenes y colapsando la distribución de suministros militares y pertrechos que ingresaban a través de las rutas del estrecho de Kerch. Paralelamente, las fuerzas del 413 Regimiento de Asalto de Ucrania desarrollaron una campaña de neutralización selectiva en el tramo ferroviario comprendido entre Dejankoy y Kerch, donde consiguieron inutilizar 2 locomotoras pesadas mediante ataques dirigidos. La destrucción de estas unidades de tracción responde a una lógica matemática y logística precisa. Una sola locomotora posee la capacidad de arrastrar decenas de vagones de carga militar y, al ser destruida, inmoviliza por completo la totalidad del convoy, requiriendo un coste de fabricación elevado y meses de trabajo especializado para su sustitución, lo que significa que un dispositivo no tripulado de bajo coste económico puede anular bienes valorados en millones de rublos. En lo que respecta a la red de transporte por carretera, el corredor terrestre principal ya registraba un desgaste crítico antes del colapso de la red de vías férreas, destacando la afectación sistemática de la autovía denominada R280 Novorossiya, la cual conecta la ciudad de Rostov con Crimea cruzando los territorios de Mariúpol y Melitopol. Durante las operaciones del 29 de mayo se reportó la destrucción de un total de 483 vehículos de transporte militar rusos en este eje vial, un nivel de inseguridad que provocó que las empresas de transporte privado se negaran a cubrir la ruta a pesar de las ofertas económicas de incentivo que alcanzaban los $3.000 por trayecto, obligando al mando ruso a restringir el movimiento de equipo pesado. Asimismo, los análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra identificaron a la autopista M04, que discurre desde Moscú hasta Rostov, para bifurcarse hacia las regiones de Crimea y Lugansk, como el verdadero eje de alimentación de las fuerzas de ocupación en la zona sur. Las fuerzas del Tercer Cuerpo de Ucrania declararon formalmente el establecimiento de un control de fuego directo sobre 5 asentamientos urbanos clave, ubicados en el trazado de la M04, afectando la movilidad en dicha vía y extendiendo el riesgo táctico hacia la carretera H20, lo que forzó a los transportistas militares rusos a camuflar sus camiones pesados, pintando sus lonas de color blanco para simular vehículos civiles de uso comercial, y a desviar sus rutas hacia caminos secundarios costeros de menor capacidad logística. Esta campaña institucionalizada de bloqueo logístico fue elevada al rango de estrategia oficial por el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, el pasado 27 de mayo, destinando una partida presupuestaria inicial de $113 millones para dotar de recursos tecnológicos a las brigadas de ataque más efectivas en el uso de drones con capacidades autónomas de navegación y resistencia frente a los sistemas rusos de guerra electrónica. La efectividad de esta iniciativa se refleja en los datos de monitoreo internacional, los cuales confirman que el avance territorial mensual del ejército de la Federación de Rusia se contrajo drásticamente de cientos de kilómetros cuadrados a un promedio de apenas 14 kilómetros cuadrados por mes. Al mismo tiempo,
El coste en vidas humanas pagado por Moscú para registrar avances mínimos en el frente de batalla se multiplicó de forma notable, elevando la tasa de bajas de 67 soldados por kilómetro cuadrado en octubre de 2025 a un total de 179 efectivos caídos por kilómetro cuadrado en abril de 2026. El estrangulamiento de los suministros afecta de forma directa a las unidades rusas en la línea de fuego, las cuales poseen una autonomía de abastecimiento estimada en 10 días antes de agotar por completo sus municiones, raciones y agua. Una situación crítica para el contingente de 200.000 soldados rusos desplegados en el sur que carece de profundidad estratégica para retroceder de forma segura, transformando la base de Crimea en una trampa táctica para su propio ejército. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para mantenerse permanentemente informado sobre el desarrollo de los acontecimientos internacionales.